el hermano, que es mayor que ella, no la deja comer y la madre come a su bola primero, y de repente ve que se ponen con una cara y una situación anómala y que echan a correr hacia el río y que ahí se retuercen y delante de ella mueren. La oveja estaba envenenada con estricnina. Y ahí se queda huérfana de padre, de madre y de hermanos. La loba Sibila, que la llama Félix, aunque ese nombre lo adquiere bastante después cuando demuestra serlo, ¿no? Luego os explicaré que era una sibila. El caso es que la loba se queda sola. Hay un capítulo entero dedicado a cómo va buscando por todos los recovecos donde habían estado su padre, su madre y sus hermanos, aullando en las colinas, nadie le contesta y se da cuenta de que está sola en este mundo. Y vagando en busca de compañía, baja por un sendero que, por cierto, yo he localizado donde está. Es un sendero precioso que baja del páramo al pueblo de los abuelos de Félix en Moradillo de Sedano. Bajando por ese sendero, Félix describe, bueno, os diré, por hacer un inciso, que describe que antes de esa loba bajaba por ese sendero el caballo salvaje y el bisonte. O sea que ya Félix en 1976 sitúa al bisonte europeo en Burgos. Más tarde, en otro programa, él pediría que se reintrodujera en Pirineos, ¿no? Por no levantar mayor polémica, y nosotros lo hemos comprobado al introducirlo aquí en Burgos, en León, en Segovia, que hay ecologistas y científicos que se oponen, y también ganaderos y cazadores, pero menos. El caso es que en ese sendero la loba va trotando con ese caminar que tienen los lobos, tan perfecto, tan liviano, como una bailarina, dice Félix, y de repente, cuando pisa con su pata delantera derecha, unos dientes de hierro se le clavan en la mano y se ve atrapada en un cepo. Entonces ahí la loba intenta librarse, no hay manera, roe el cepo de metal, se casquillan sus dientes, una escena de las 3 o 4 cumbres que tiene el lobo, el cuento. La de la loba en el cepo es de las más fuertes y más interesantes, y en un momento dado la loba, sin querer, se clava en su propia pata los colmillos, los dientes, y entonces ve que puede liberarse si la parte, y roe su propia pata y se libra, y sale corriendo justo cuando empieza a oler al hombre que sube a ver que ha caído en el cepo. Escapa, huye a ese roble de las raíces donde la había metido su madre, y allí choca contra la tierra la pata amputada, logra cortar la hemorragia y se queda medio muerta, pero sobrevive. Pero claro, al salir ya a recuperarse, lo primero que hace es ir al río a beber, pero luego intenta comer porque está muerta de hambre, pero a 3 patas es imposible capturar nada, ni siquiera una rana. Va detrás de las ratas de agua, de cualquier cosa pequeña que ella cree que puede alcanzar, y una tras otra se cae y está a punto de morir de inanición. Es en una charca que también está localizada, está cerca también de Moradillo de Sedano, donde esta loba entra a perseguir a unos patos, ve que hay allí patos, y curiosamente los patos no se levantan. Al llegar ella, los patos siguen allí agazapados hasta que se acerca tanto que casi los puede agarrar. Entonces sí sale volando, y en ese momento cae un proyectil del cielo y se carga un pato delante de Félix. Digo delante de la loba porque luego Félix contó que es así como él descubre de niño la cetrería, pero ya empezamos a darle doble significado al cuento. Él ha puesto esa escena en una loba, no en él, que fue el original del cuento, ¿no? Es la loba la que descubre que si le levanta los patos al halcón, el halcón caza y por su peso solo come 200 gramos. Si el pato pesa 300 o 400, va a tener ahí ella también comida. Entonces, durante unas semanas o meses está levantándole los patos al lobo y al halcón, y el halcón cazándolos para ella y para él. Pero ahí, amigo,
En febrero, que también es otro hecho real que le pasó a Félix en Briviesca, en febrero los halcones, si son peregrinos, si son migrantes, porque hay algunos sedentarios que están aquí todo el año, pero este era migrador, que son los que persiguen, vuelan con los patos también migradores. Ese día ella va a la peña donde está el halcón y entra en la charca, le levanta los patos, el halcón se tira para arriba, pero en lugar de abalanzarse en picado sobre las anátidas, empieza a elevarse y a convertirse en un puntito, y la loba no entiende nada. Félix dice, entonces le levanta un ganso a ver si es que quiere una pieza más grande, pero el halcón sigue a su bola y sin mirar para ella enfila con una flecha hacia Siberia. Y es que en febrero los halcones peregrinos vuelven al norte de Europa a criar, y es una ley inexorable. Entonces se vuelve a quedar sola y además se vuelve a quedar descompuesta porque se había enamorado de ese halcón, era su otro yo, era con quien ella podría sobrevivir y le apreciaba, porque los lobos, al igual que los humanos, llegan a apreciar a sus compañeros, no como los halcones, que son mucho más fríos. El caso es que, bueno, eso pensamos, vete a saber hasta dónde puede llegar también un halcón a pensar, ¿no? La loba se queda sin su halcón, vuelve a pasar hambre y está desesperada, y un día entra en un circo de estos que hay por aquí, bueno, más bien por las zonas de montaña, ¿no? Las torcas, que sabéis que forman a veces círculos donde solo hay una salida y entrada, y en medio del círculo ve una oveja allí sola, no sé si vieja o preñada, no tenía movilidad, y por instinto va, le clava los colmillos en el cuello y come. Y cuando está bebiendo su sangre y comiendo los primeros bocados, ve que en la puerta del circo aparece la silueta que ya ha visto, que ha matado a su padre, que sabe que es la que ha puesto el cepo, que sabe que es la que puso la estridina, que es el gran cazador vertical al que ella teme más que al diablo, porque sabe que eso es un demonio, que es un dios que lo puede todo, que tiene un arma que dispara fuego y les mata a la carrera. Y entonces, horrorizada, decide salir de allí como sea, y lógicamente tiene que pasar al lado del lobo, pero digo del pastor, pero el pastor, que es una persona como nosotros, y que una loba, aunque esté coja, venir enfrente suyo, se piensa que le va a matar, ¿no? Que va por él. Y entonces la loba pasa pegada al señor, y allí ella tiene un sexto sentido, que es el olfato. Comprueba que aquel hombre huele igual que la oveja cuando le clavó los colmillos. Huele a miedo, y deja de tener miedo al hombre porque descubre que no somos invencibles. Entonces es ahí donde Félix dice, pasa a llamarse la coja, que existió, una loba coja en Poza de la Sal, a llamarse la loba sibila, que eran unas mujeres que trabajaban en los templos griegos de la Grecia clásica, adivinando el futuro y con unas habilidades intelectuales que todos los políticos y guerreros y demás respetaban, ¿no? Y les consultaban, las famosas sibilas. Entonces esta esta loba empieza a cazar corderos y ovejas rezagadas, y ya con un año a descubrir que los mastines, si ella se les insinúa y deposita en los arbustos sus hormonas femeninas, en lugar de atacarla van detrás de ella para cubrirla. Y entonces lo que hace es coquetear, no con uno sino con todos, de tal manera que los mastines se pelean entre ellos, y cuando se están enzarzados ella escapa y nunca le tocan un pelo. Y así está muchos meses comiendo y generando un mito en el páramo de Masa de que hay una loba demoníaca, que no hay manera de acabar con ella, porque sabe oler la estricnina y no se acerca a un cebo envenenado, y ya después de haber perdido una pata mira dónde pisa y no pierde la otra, de tal manera que esta loba sibila se convierte en un azote, hasta que un día va a cazar y aparece un mastín
que ya en un capítulo anterior Félix describe, ¿no? Un pastor con sus mastines comiéndose unas costillas adobadas y echándole los huesos como único alimento para todo el día, y los mastines enormes conformes con su destino. Nos trata como esclavos del hombre, ¿no? Siendo lobos que en su día fueron libres. Y ahí está otra parte de la filosofía del cuento, ¿no? De cómo un ser libre como era el lobo pudo convertirse en un perro fiel que se contenta con un huesecillo o con un trozo de pan para tenerlos bien hambreados y que hagan su trabajo si viene el lobo o cualquier cosa que haya que defender el rebaño. El caso es que uno de estos mastines, que es el mejor, el más fuerte, que está mezclado con alano, con su carlanca, va por la loba, y la loba, por más que le baila y le pone las hormonas, el lobo está tan troquelado que, como dice Félix, no había conocido nunca el amor y medio la mata, la ataca y la deja allí medio muerta. Entonces se va creyendo que acabó con ella, y cuando llega la noche, de repente la loba, que está medio muerta, muriendo, moribunda, oye un aullido. Ese aullido es el de un lobo solitario que Félix dice de dónde venía, porque el páramo ya no tenía lobos. Dice, igual venía de Alemania. Yo cuando vi esto pensé que exageraciones, ¿no? ¿Cómo va a venir un lobo desde 1500 kilómetros? Bueno, pues hace unos años se le puso un collar con un GPS a un lobo, y hay un documental que alguno de vosotros habéis visto tal vez, que cruza Europa, cruza ciudades, cruza puentes, cruza autopistas y se hace 1500 kilómetros. Pues Félix en el 76 ya imaginó a ese lobo viniendo a Burgos a hacerle compañía a Sibila. El lobo que la ve, la lame, que ya sabéis que tiene propiedades curativas, caza para ella, le da alimento, y cuando se recupera un poco la lleva hasta el hayedo que hay entrando en Santander, el de Carrales. Y allí en el hayedo de Carrales, de repente la lleva a una cueva y la invita a entrar. Bueno, pues yo he estado allí y he encontrado la cueva. O sea que el cuento tiene más realismo del que parece. No entré porque entró mi perra, es un agujero muy pequeño, pero allí tiene que haber algo. Entonces Félix dice que la perra entra y ve que aquello es la guarida de un lobo con su lecho de paja, se tumba y de repente por un agujero entra un rayo de sol, ilumina la pared, y la pared es un gran cuadro de arte rupestre, en el que además de bisontes, uros, tarpanes y todos estos animales que conocemos de las cuevas como Altamira, hay una escena cumbre que no está, por desgracia, representada en ninguna cueva que se conozca, aunque yo descubrí una pintura que se le parece, en la que se ve a un hombre dándole carne a un lobo. Entonces Félix dice que esa es la cueva del pacto, de la gran alianza. Y ahí nos empieza ya a explicar por qué nos está contando un cuento de lobos. Y nos dice que el hombre, durante 300.000 años, fue un cazador social. Nosotros no conocíamos la agricultura ni la ganadería, y no es que no la conociéramos, es que no la queríamos. Nos negábamos rotundamente a domesticar nada, porque sabíamos que eso significaba domesticarnos a nosotros mismos, convertirnos en esclavos de nuestros animales y de nuestro arado y de nuestro trabajo. Y eso se rompió hace 8.000 años, como os conté ayer, a los que hubierais estado en mi charla. No me voy a repetir, pero en la memoria de los lobos, y concretamente de este lobo que él llama el cano, porque tiene el pelo blanquecino, se conservaba la noción de que el ser humano no siempre había sido un perseguidor de ellos, sino que en su día había sido su gran aliado. Y efectivamente, el lobo y el hombre hicieron una simbiosis para la caza, que es lo único que explica la existencia del perro. El perro es un lobo domesticado, ¿no? Entonces, en un periodo inicial, esa relación tuvo que ser entre dos seres salvajes que saben
que uno tiene capacidad de escalar, bueno, vamos a suponer también de inteligencia, que la tenían y mucha, y entonces es capaz pues, de hacer estrategias de caza más sofisticadas que los lobos, pero lo que no tiene es velocidad, ni genera en las presas no desata ese miedo como para que se puedan tirar a una torca o un precipicio o cosas de estas que permitían luego bajar el hombre trepando, que somos primates y por eso tenemos los brazos que permiten la escalada, pero el lobo no puede hacerlo, y luego darle su parte y luego cada uno a su guarida. Esto tuvo que ser así durante miles de años y hoy científicamente así se sostiene que empezó la domesticación, que no fue domesticación durante el Paleolítico, sino que fue una alianza, una simbiosis que se llama en biología. De esas hay muchas y todavía ayer el doctor Castroviejo, que tuvimos la suerte de tenerle aquí entre nosotros, hablaba con el cetrero que estaba aquí, con Adolfo, creo, que también la cetrería tuvo que empezar en el Paleolítico. Los cetreros dicen que empezó en Mongolia, en la Edad Media. Hay gente que incluso a lo mejor lo remonta a los romanos, porque siempre las cosas empiezan cuando encontramos un indicio, como una pintura o un hueso o cualquier cosa, y a partir de ahí se fecha. Dicen, pues como hay un escrito del siglo XII que habla de la cetrería, en el siglo XII se inició la cetrería. Pero claro, eso es para los científicos que tienen que demostrar todo lo que dicen. Pero luego hay una cosa que es la lógica, y es que si un ser humano es inteligente y en el siglo XII descubrió que aliándose con un halcón puede alcanzar a los pájaros, que es muy difícil de alcanzarlos con una flecha porque vuelan muy alto, pues eso no tuvo que descubrirlo hace 500 o 1000 años, sino que lo tuvo que descubrir en la noche de los tiempos. Y ahí Félix, como os dije antes, indica que eso lo descubrió su loba, ¿no? Eso ya es ficción. No conozco una alianza entre lobos y aves de presa, pero sí es cierto que el cetrero lleva un perro, que es un lobo, y lleva su halcón. El perro levanta la perdiz y el halcón la caza, y el cetrero se la lleva para casa, le da la parte que corresponda a la ave de presa y lo demás se lo queda, ¿no? Y esa simbiosis con los lobos, Félix la describe también con un relato que dura como 7 minutos, que es otra obra cumbre, igual que la del cepo, de esa forma que tiene él de hablar y de emocionar y de convencer. Yo los iba a traer para que los escucharais, pero por desgracia soy muy desorganizado y no lo hice. Pero al que le interese, yo se los puedo mandar por internet, porque son dignos de escuchar. Están también colgados en Radio Televisión Española La Carta, que ahora se llama de otra manera, Televisión Play o algo así, y ahí lo que pasa es que están insertados en grandes capítulos y el que no tenga tiempo pues le va a costar encontrarlo, ¿no? Pero es digno de escuchar cómo este hombre habla del arte rupestre como una constelación de estrellas, una constelación de universos, escribe las fuerzas cósmicas y todo esto, que curiosamente ahora la ciencia está investigando si las pinturas no solo son representaciones de los animales por motivos de caza o lo que fuera, sino si no significan la representación de las constelaciones que están, igual que en los horóscopos, ¿no? ¿Sabéis? El Escorpión, Tauro, el Géminis, pintadas en las cuevas. Y hay un vasco que está convencido de eso, pero bueno, eso sí está sin comprobar. Pero sea como sea, lo que sí es cierto es que el hombre primitivo tenía unas capacidades pictóricas y de rastreo y de conocimiento de su medio que en alianza con el lobo les hizo reinar en toda la zona de Europa y Asia y Norteamérica durante miles y miles de años, ¿no? Y bueno, esta historia evoluciona de una forma curiosísima, porque viviendo allí en el hayedo de, como os dije que es de Carrales, en un paraíso con abundancia de caza, allí cazaban corzos y tal, la loba un día decide llevarse al lobo otra vez al páramo. Y Félix dice que lo hace para enfrentarle al mastín que la castigó.
pero introduce un elemento curiosísimo. Dice, no sé si lo hace como venganza o porque quiere saber quién de los dos machos es el más fuerte para saber con quién tiene que procrear. Esto es para nota. El caso es que el pobre Leal se va detrás de la loba y se enfrenta a Leal. Y Leal, con su carranca, no le gana, pero le deja ciego, porque él intenta morder y se clava los pinchos en los ojos y al final quedan los dos hechos un harapo. Leal se va con sus pastores y la loba se lo lleva a la cueva. Yo ahora estoy reescribiendo el cuento y la loba se va con Leal y el lobo se vuelve solo al páramo, porque Félix no se atrevió a dar ese paso y porque era más optimista que yo. Pero es verdad que el neolítico, la domesticación del hombre, tuvo que ser por un afán de ganar seguridad, que era una seguridad falsa. En África, los únicos negros que nunca pasan hambre son los cazadores-recolectores, los paleolíticos, los bosquimanos, porque ellos saben siempre encontrar comida. Un cazador-recolector tiene que haber una bomba atómica y destruir su territorio para que él no sepa encontrar proteína y alimento, ¿no? Pero bueno, el hombre hizo eso, no sabemos, nadie lo explica, los científicos no paran de intentar investigarlo, pero nadie da una respuesta. Entramos en otro periodo que rompe con toda nuestra tradición de vivir libres y sobre todo, y eso Félix lo dice con esta expresión, libres de la maldición de la explosión demográfica, ¿no? De la bomba demográfica. Porque él es muy consciente de que eso fue lo que, bueno, no lo que originó, sino que eso es la base del sistema. Crecer y huir hacia adelante, porque si paramos de crecer no podemos sobrevivir. Y eso lo vemos todos los días a nuestros políticos, que hay que seguir creciendo y haciendo más producción y ser más y criar más. Y tú dices, bueno, pero oiga, si vamos agotando los recursos y haciendo cada vez más bocas, a ver, ¿usted qué le está ofreciendo a nuestros nietos o a nuestros bisnietos, no? Pues la desolación, claro. Para solucionar el problema de hoy damos hambre para mañana. Pero bueno, todo esto lo ignoramos porque es que realmente estamos atrapados y es muy difícil salir de este esquema. Aunque yo ayer en una intervención dije que confío en que la tecnología tal vez nos permita abrir un paréntesis de tal manera que los 8.000, ya 10.000 millones para entonces, porque esto antes de 25 años no sé, creo que se solucione de ninguna manera, pero en un periodo más o menos cercano el hombre tendrá que saber que tiene que dejar de procrear hasta lograr reducir población a lo que sea y a partir de ahí entenderse y organizarse pues como se supone que estábamos organizados, de una forma horizontal, sin jerarquía, sin violencia, sin todo esto que conocemos de la dominación, ¿no? Sino más bien tratándose de tú a tú, entre otros los géneros, ¿no? De mujeres y hombres y también los niños. Pero Félix, en este cuento, lo que dice es que la loba se va con su lobo y el mastín se va con los pastores. Los pastores le cosen la barriga, lo arreglan como pueden y otra vez para el monte. Pero claro, este perro está desfallecido, está ya más mayor y comete el gran error que nunca puede cometer un perro. Se carga a una oveja vieja para comer, le tiene hambre, le da un trozo de pan y él quiere comer más porque necesita recuperar su energía. Y entonces el pastor, al ver que ha matado a una oveja, se reúne. Y yo creía que era fantasía. El otro día conté por primera vez este cuento, y ahora lo cuento por segunda, y pregunté en la sala si alguien tiene noción de que esto pueda ser cierto o no, y una persona me confirmó que en su pueblo esto se hacía. El pastor del cuento de Félix saca un alicate y le corta los dientes. Le quita la carranca y no lo mata, pero le manda para el monte a su bola, le pone la carranca a otro perro, porque no pueden permitir que ese ejemplo cunda.
y que los mastines, en lugar de proteger al rebaño, sepan que pueden matar una oveja, porque en cuanto vean que lo hace uno, lo van a hacer todos. El caso es que le dejan sin capacidad para atacar, para morder, y tiene que vivir pues de pan con agua, ¿no? El perro, que ha sido el mejor, que ha sido el más fiel, se llama leal, que ha sido el esclavo, que ha trabajado para el pastor toda su vida defendiéndolo de los lobos y atacando a Sibila por mucha hormona femenina que le echara para encandilarle, sin dientes, todo cosido y sin carranca. Y cuando anda por el monte, en la niebla, ve dos figuras, y es Leal y Sibila. Y claro, el que ve a los dos que casi deja medio muertos, y él no puede defenderse, ve cómo se le acerca Leal, dispuesto a matarlo, se tumba en el suelo y se pone patas para arriba, como hacen los perros cuando se quieren hacer cachorros. Y hay una norma entre los lobos que si tu enemigo, el que te ha atacado, te ofrece el cuello y te ofrece el vientre para que le muerdas, le tienes que perdonar y no le tienes que atacar. Entonces el cano, en lugar de matar a Leal, le orina para marcar y le da los buenos días y se va con su loba. Y así acaba el cuento, diciendo: y esto es el final de la estirpe de los libres. Yo he escrito todo un libro, que es la biografía de Félix, que corrige a la primera edición con ese nombre, porque en esa estirpe estamos nosotros. El cuento de Félix no es una loba, está hablando de una mujer que yo conozco y que existe, y que ha sobrevivido flirteando con los hombres, porque la han acosado, y que sale adelante, pero la sociedad es la que todos conocéis, en la que cuando dejas de ser útil al amo, te aparta y te convierte en una piltrafa, que es en la que estamos los pensionistas, más o menos, ¿no? Entonces, es una lección enorme a qué nos lleva este modelo de sociedad en la que nos tienen acabando con los recursos, ni corzos ni jabalíes, luego la carne 5 años criándola para que se la coman los franceses porque la pagan mejor, después generando desazón y violencia a nuestro alrededor para acabar cortándote los dientes, ¿no? Y pienso que resume la filosofía de Félix Rodríguez de la Fuente al 100%. Él era partidario de que la humanidad volviera al esquema que tuvimos antes de domesticar. Y eso él no sabía todavía que era posible. Porque estamos hablando de los años 70, no había informática, no había tecnología. Pero fijaros que ya lo soñaba y lo decía en Radio Nacional de España, no lo decía Petit Comité. Hablaba de que algún día el hombre lograría comunicarse a distancia, de forma instantánea, de forma universal y gratuitamente. Definió exactamente lo que es Internet. Y luego decía: y entonces cada ser humano contribuirá al conocimiento común y no importa que seas analfabeto. Es más, él valoraba a los analfabetos, porque sabía que solo un analfabeto puede ser sabio. Nunca un hombre que lea y escriba llegará a la plenitud del conocimiento de alguien que desarrolle todo eso solo en su cerebro, porque al hacerlo desarrollará un cerebro que es un superordenador, que es lo que él consideraba que había ocurrido en el Paleolítico, en el que en 100.000 años de pensar, porque los cazadores-recolectores que viven en las zonas más marginales de África, en el Kalahari y en el lago de Eyasi en Tanzania, que les hemos dejado lo peor de lo peor, donde no quiere vivir nadie, porque está lleno de malaria y no es productivo, pero bueno, hay fauna y hay comida, ¿eh? Estos saben comer de todo, como os dije, nunca pasan hambre. Pues, que os decía, que él era consciente de que en el pasado, hay un estudio norteamericano que demuestra que esos que viven en esas zonas extremas necesitan solo 1 día y medio
de trabajo, entre comillas, porque el trabajo es cazar, que en general es una diversión para hoy en día en el mundo neolítico, o sea que tampoco es un trabajo como para llorar. Y el resto ni cazan ni hacen nada más que estar sentados, hablando entre ellos, pensando, bailando, pintándose. No sabemos lo que hacen, la verdad. Yo he vivido un año con ellos y no los entiende nadie. Había un antropólogo norteamericano y yo decía, ¿y este? Que publica libros y tal, ¿cómo lo sabe? Porque el clic, el lenguaje del clic, no sé si alguno habréis visto la película Los dioses deben de estar locos, donde salen los bosquimanos, y ese lenguaje que salen ahí es lo que hablan y nadie lo sabe entender. Entonces, no sabemos qué pasa por su cabeza, pero sí hay muchos estudios, muchísimos, de gente que, hombre, algo pillará. Y lo que nos dicen es que son personas con unas capacidades cerebrales muy superiores a las nuestras. ¿Por qué? Simplemente porque no viven bajo techo y viven al aire libre en zona con depredadores. Es decir, las leonas y las hienas se encargan de que si eres un poco corto, no sigues, desapareces, ¿no? Entonces solo procrean los muy listos, los muy capaces, los muy fuertes. Y a partir de ahí la raza va mejorando y mejorando. Y así fue durante 100.000 años. Imaginaros que todo el conocimiento científico que nos parece asombroso, ¿no?, de Internet, de estas cámaras, todo esto, tiene escasamente un siglo. Yo una vez le pregunté a Eudald Carbonell, que él es historiador, no es biólogo, es uno de los 3 paleontólogos de Atapuerca, sabréis, ¿no? Y un día que me invitó a charlar, pues le dije, ¿tú qué sabes? Su tesis doctoral es sobre la Grecia clásica. Le dije, ¿tú qué sabes de esto? De los dos temas, ¿no?, del mundo antiguo y del mundo clásico. A mí en la escuela me enseñaron que los griegos del siglo V a.C., Arquímedes, Pitágoras, los filósofos, Platón, Sócrates, fueron los primeros pensadores de Occidente. Y ahí nace la ciencia y ahí nace todo, ¿no? Y yo digo, mira, yo en mi lógica de profano y pobre hombre, pienso que si en el siglo V a.C. hay esa riqueza cultural y esa capacidad de pensamiento, donde un individuo definió el átomo, dijo que existían los átomos, y otro calculó la distancia a la Luna, y no se equivocó en mucho, y así una tras otra, ¿no? Prasísteles hizo unas esculturas que tú dices, ¿pero quién ha hecho esto? Y nadie ha sido capaz de volver a hacerlo. Y yo le dije, no me cuadra que fueran los primeros y luego vinieran los romanos, que ya eran unos bestias, pero detrás los visigodos, que eran mucho más bestias, y así en la Edad Media la oscuridad total, y hasta que no llega Leonardo hace 500 años y se pone a dibujar cosas raras y a pensar cosas raras, no surge el Renacimiento, que la palabra lo dice, renacemos de Grecia, se supone, de la Grecia clásica, para en el siglo XVIII sentar las primeras bases del conocimiento, en el XIX arrancar la ciencia, y después de la Segunda Guerra Mundial, que todos los que tenemos una edad lo hemos vivido en persona, desarrollar esta tecnología y todo este mundo que ahora mismo nos parece que siempre estuvo ahí, que siempre tuvimos un móvil y que siempre hubo coches y que siempre hubo de todo. Y eso se hizo, nada, en 50 años, ¿no? Entonces, si este cerebro de 1.350 centímetros cúbicos fue capaz de hacer esto en un siglo, ¿por qué regla de 3 en 100.000 años fuimos unos brutos cascando piedras y vestidos así como los chistes de Mingote? Os acordaréis cómo eran los paleolíticos, ¿no? O en general en el consciente colectivo. Incluso estos expertos como Arzuaga, Carbonell, hablan de que son seres que están menos evolucionados que nosotros. Sin embargo, Félix, tanto en esta cueva del Pacto de la Alianza con la Loba como en general en toda su obra, dibuja al hombre que pintó Altamira como un ser superior que probablemente alcanzó la cúspide de la evolución. Y atreviéndome a decir lo que él no dijo, es que ellos ya tenían internet en sus cerebros. Se comunicaban universalmente a través de ondas
que generaban sus mentes con el universo, con el cosmos, y ahora hay una teoría que habla de eso, pero está sin demostrar. Todo esto que yo os cuento no os lo vayáis a creer, simplemente son pinceladas pictóricas de cosas que no se pueden creer porque no están demostradas, pero que deben de hacernos dudar de cosas que son verdades asentadas y que se va descubriendo paso a paso a medida que avanza la ciencia, y ahora con la inteligencia artificial espero que avance muy rápido, para darnos cuenta de que lo que ayer era una fantasía y un disparate, mañana es una verdad científica. Por ejemplo, Félix, en una de sus grabaciones, concretamente en esta de la Cueva del Pacto, dice que las pinturas resuenan en los oídos de la loba y que con el oído ella escucha su mensaje. Bueno, algo así. Ahora hay una científica que dirige un equipo multidisciplinar en el que hay neurólogos, científicos de la acústica y la Biblia en verso. Les han dado 7 millones de euros, llevan 5 años investigando y están descubriendo que las pinturas rupestres del mundo tienen cada una longitud de onda determinada. No han publicado los estudios finales, yo espero que lo hagan este año. Yo creo que ellos mismos no se atreven, por los pocos artículos que van sacando, se ve que han descubierto cosas que rompen tanto los esquemas como que efectivamente el hombre primitivo era capaz no solo de ver, sino de escuchar una imagen a través de elegir el eco que emitía una piedra. Si habéis estado en una cueva sabéis que ahí se produce este efecto, ¿no? Y veremos qué hace Margarita Andreu, que es la investigadora de Barcelona, de la universidad, que está desarrollando la arqueoacústica, que tenéis luego una colega aquí en Valladolid que lo que estudia es este fenómeno en la música. Por ejemplo, está sometiendo al público de la catedral a ver qué efectos hace en su cerebro, poniéndolos con cables y tal, el eco de la misma catedral, porque realmente las catedrales y las iglesias en general no son más que una reproducción de las cuevas para hacer este efecto de la voz, que en este caso mío lo está haciendo la tecnología. Gracias a este cacharro, a estos altavoces, yo os estoy generando una frecuencia y una longitud de onda que a vosotros os va generando en vuestro cerebro pues una imaginación, una fantasía, y podéis ir recreando una realidad. Eso Félix era un maestro y él era consciente de que lo hacía. Y hay una grabación de él, que también la tengo sacado el audio, ¿no? el corte, en el que dice que trabajo le cuesta trabajar en la cultura de la palabra hablada, porque requiere un esfuerzo de memoria y requiere un constante entrenamiento, tanto mental como físico. Y él hacía deporte. Él, hasta que murió, todos los días de su vida hacía 1 hora de atletismo, corriendo y haciendo pesas, y tenía un gimnasio en su despacho. Yo creo que lo hizo porque de joven era un enclenque y quería estar fuerte, pero descubrió que eso le daba una voz, una capacidad torácica, que por ejemplo yo no tengo, y una serie de características. Y luego que he empezado a rascar, he visto que efectivamente, si os bajáis manuales de los que hacen canto, más que hablaros del canto, os hablan de cómo hay que cultivar la garganta, la respiración, hacer que los músculos que hagan no sé qué, no sé cuánto. O sea, que es todo como una máquina que permite luego esas voces subliminales que nos dejan como la Caballé, ¿no? Atontados escuchándolas. Y en el caso de un orador es lo mismo, solo que no hacemos música, hacemos transmisión de conocimiento o de mensaje hablado, ¿no? Pero ahí se esconden líneas de investigación que están empezando y que podrían hacer cambiar por completo la humanidad, y no a algo nuevo, sino, como bien decía Félix, a recuperar lo que fuimos. Que probablemente todos esos dioses de los griegos y esos ovnis de Iker Jiménez y esas rarezas que nos hemos inventado no son más que nuestros antepasados paleolíticos, a los que nos cargamos una buena tarde a sangre y fuego,
pero en el subconsciente del ser humano quedó que en su tiempo hubo personas que eran como ángeles, que eran como supermanes, porque efectivamente tenían unas capacidades mentales y físicas que no tenemos los seres domesticados, ¿no? A los mosquimanos de Tanzania, estos que yo conocí y que os invito a leer todos los trabajos de Marlove y otros científicos norteamericanos que los han estudiado por todos los lados, al punto, yo creo, incluso de perjudicarles en su forma de vivir, porque están alterándoles de una manera, pero les han llegado a poner GPS y entonces han detectado que los bosquimanos cuando salen a cazar tienen movimiento errático. Y yo cuando iba con ellos, yo decía, esta gente me estará tomando el pelo o qué están haciendo, ¿no? Porque iban haciendo movimientos así que parecían de estos chicos modernos que hay ahora, y lo que hacían era, yo creo, calentamiento, estiramientos, y de repente empezaban a correr y iban como volando, pero volando, no pisaban casi, pum, 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 y disparando las flechas mientras corrían y clavándoselas en la boca a los pajarillos así. Eso lo tengo yo fotografiado. Yo decía, ¿qué es esto, no? ¿Pero quiénes son estos tíos? Y ahora, con el GPS, han descubierto que esta gente tiene el patrón de los movimientos de una abeja y de un tiburón, que son los movimientos más perfectos para adquirir el máximo de energía con el mínimo gasto energético. Una ley de la naturaleza, como tantas otras, ¿no? Pero que el ser humano la tenía. El lobo la tiene. El rastro del lobo se diferencia del perro porque es rectilíneo. El lobo no hace curvas, va bum, 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 para no perder un gramo de energía, porque le cuesta mucho adquirirla. El perro, como ya sabe que el amo le da todos los días cantidad, va para acá, va para allá y camina pues como un cerdo, ¿no? Dando vueltas. Y así, en general, los seres que vamos perdiendo la integración en esas leyes que tiene el universo de la eficiencia y demás, pues vamos atorando los sentidos, malgastando la energía, y en el caso del ser humano, pues eso ya no solo se traduce en un movimiento más o menos de bamboleo, sino en irnos a Nueva York o a las Islas Caimán el fin de semana en un avión que consume tropecientos mil litros de queroseno, pero que ya no solo es la energía que gasta, sino los gases que emite que nos cambian el clima, ¿no? Y todo esto son las cosas que ahora la sociedad humana está descubriendo, está repensando, está tomando medidas políticas muy denostadas, porque claro, tenemos que decrecer, tanto en número como en costumbre, ¿no? Pero claro, si lo que nos espera es un mundo en el cual desarrollar todas nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades creativas, nuestros sentimientos de afecto, de felicidad y de amor, pues ya casi parecemos estos de las sectas de estos modernos budistas y tal que hay por ahí, porque realmente entroncamos con un mundo de poesía y de perfección que incluso a los que somos ya degradados hasta nos molesta, ¿no? Nos parece excesivo. El buen salvaje, desde que Rousseau, estuvo denostadísimo, porque solo la idea de que puede existir alguien bueno nos pone nerviosos, porque realmente somos todos tan malos que no queremos que alguien pueda ser tan bueno, porque entonces somos mucho peores, ¿no? Y estos son temas de reflexión, porque realmente volver a ser como fuimos no es tan difícil. Con la tecnología es probable que el trabajo desaparezca. Y la gente dice, ¿qué tonterías dice este hombre? No, no, es que estamos todos en el paro. ¿Por qué? Porque hace tiempo que solo trabajan los robots. Si pides algo a Amazon, el paquete no te lo va a buscar un señor ahí mirando a ver dónde está. Hay un robot que recorre las estanterías, lo coge con la mano, tal, lo empaqueta. Hombre, hay una gente allí mirando a ver si todo va bien, pero en general todo está automatizado, y lo siguiente es que va a venir con el paquete un dron y te lo va a tirar en la cabeza, porque te va a seguir con tu móvil, vas a ver que estás aquí en esta sala y va a entrar por algún agujero que se hará en su momento para que los drones nos sirvan las patatas o los que ya hemos pedido para pasar en el cine un rato, y te la deje encima y se vaya otra vez sin hacer ruido, para creer que estará todo pensado. Y no os riáis, porque va a ser así, nos pongamos como nos pongamos, y no va a ser malo, va a ser muy bueno.
porque la tecnología nos va a permitir dejar de depredar, dejar de esclavizar, dejar de chinchar al de al lado, dejar de robarle, dejar de estafarle, dejar de tener que ser corruptos, porque no nos va a permitir hacerlo. Nos va a volver a obligar a ser eficientes, y ser eficientes, consumir muy poca energía, y desarrollar, en el caso del ser humano, igual que el halcón está condenado, entre comillas, ¿no?, que es una cosa apasionante que te condenen a esas cosas, a ser el más veloz, o al león a ser el más fuerte, o a la hormiga a ser la más dicharachera, al ser humano se le ha condenado la naturaleza a ser el más inteligente, el que pueda desarrollar su felicidad con su mente, pensando, siendo creativo y haciendo todas esas cosas que se supone que hicimos durante mínimo 100.000 años. Vete a saber lo que hacían los neandertales, no tenemos ni idea, con cerca de 2.000 centímetros cúbicos de cerebro. Dicen los expertos que poco saben, hay que empezar a dudar de todo, porque a cada 10 años cambia. Luego nos contaron muchas mentiras para luego decirnos otras verdades, que no por tener el cerebro más grande eres más inteligente. De hecho, se habla de que la nueva generación, esta de los móviles y la inteligencia artificial, que va a ser la pera, va a ser la pera, una sociedad humana increíblemente interesante, va a tener el cerebro más pequeño. ¿Por qué? Porque dentro de esa eficiencia se dice que los neandertales a lo mejor desaparecieron porque un cerebro grande requiere mucha energía, consume mucha energía. Entonces nosotros, para adaptarnos tanto a la barbaridad que hemos creado de ser 10.000 millones, como a la escasez de recursos, como probablemente, aunque no hubiera esos dos factores, a que la inteligencia nos haga pensar que hay que consumir menos, reduciremos el cerebro. Algunos ya lo tenemos muy reducido y a lo mejor estamos ya lográndolo, pero por otros motivos, no porque tengamos un cerebro más chiquitín capaz de hacer más cosas. El otro día, yo que soy un profano total en todo, pero me maravillo de las cosas, vi un reportaje que me dejó troquelado. Resulta que los pájaros, que yo siempre pensé que al tener una cabeza tan pequeña y un cerebro tan pequeño, que eso, pues, intelectualmente cero patatero, ¿no?, que sabrían piar y ir para aquí y para allá. Pero dice ese reportaje, que me gustaría leerme, porque yo ahora ya no leo ni prensa ni nada, solo leo separatas, y os recomiendo que os apuntéis a Academia, con C, y a ResearchGate, ¿no? Son dos plataformas que tú te suscribes gratis, y entonces pones qué temas quieres y tú recibes todas las separatas de todos los trabajos científicos que haya sobre esos temas en el mundo. Y eso es impresionante, porque te entra en vena todo el conocimiento. A mí me llegan todos los días varias tesis doctorales o separatas de revistas científicas. Luego hay otras de pago, que me imagino que ya serán una repera, pero yo no puedo pagar nada. Entonces me limito a lo gratuito. Y os estaba diciendo esto porque, bueno, que el conocimiento está ahí, disponible, así que los pajarillos estos, resulta que son el iPhone 28 ya, o no sé por qué número van. Lo que han hecho es miniaturizar los procesadores, o sea, tienen unos circuitos neuronales y lo tienen todo condensado, pero su cerebro no es que sea el nuestro, que somos efectivamente la especie que reflexiona y que piensa más allá, pensamos de lo normal. Vete a saber estos bichos el día que lo descubramos qué piensa un pulpo, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Lo que sí es cierto que en este reportaje hablaban de que son cerebros miniaturizados, como se diga la palabra, ¿no?, que están en pequeñito y que ellos son capaces de procesar muchísima información. Y es cierto, ¿no?, que un ave salga del nido y a los 20 días sea capaz de encontrar la ruta migratoria del norte de Europa a África y luego sepa volver a donde vino. Bueno, se explica porque si los polos, el tema magnético. Mire, déjese usted de historias. Yo tengo un cerebro así de gordo, a mí me sueltan y no sé si sabré llegar a Aranda de Duero. O sea que eso quiere decir que la naturaleza es un misterio, que vamos arrancándole secretos día a día y que gracias a la inteligencia artificial, que ahora nos está ayudando a encontrar respuesta a cosas que antes nos podría llevar muchas generaciones analizando ecuaciones imposibles donde los ordenadores no dan
de sí, pues podamos en muy poco tiempo volver a la estirpe de los libres con la que acaba el cuento Félix Rodríguez de la Fuente. Pues muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta y hay tiempo que el jefe dirá, yo encantado, aunque vosotros